Hermosa convocatoria. Llenamos. Bueno, no creo que haga falta mucha presentación. Más que la presentación, yo haría una reflexión para todos los que estamos acá. Justo el otro día estaba escuchando, viendo, un poquito, vamos a ver ahora, 5 minutos o menos en lo posible, sobre el monólogo de Hamlet, el verbo to be en inglés, y la diferencia que tenemos con el español, que tenemos en ser y el estar. Y uno reflexiona sobre eso, sobre el ser existencialista y sobre el estar político, el estar presente. Y creo que tengo la seguridad de que estamos presentes, todos los que estamos acá, y Pedro es un referente del ser político presente. O sea que combina todo el verbo del mundo. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación, la verdad que es un verdadero placer, muchas gracias a Rolly, a Claudio Pascual, que no está, pero que también es un amigo que sabe que estoy por acá, a todos ustedes por la presencia, por acompañarnos, y vamos a tratar de reflexionar juntos sobre un tema que a mí me parece central, en el tema de los derechos humanos, en el tema de la economía y en el tema de la política, como es el honor de las corporaciones agrarias del pueblo de 76. De todas las patas civiles de la dictadura, la del ruralismo es la más invisibilizada de todas. Nadie nunca la nombra, nunca la tiene en cuenta, y ese es el gran triunfo cultural de la oligarquía terrateniente argentina. Que nunca se hable del latifundio y que no se hable de él. Y la verdad que en el golpe del 76 tuvieron un rol absolutamente protagónico. Hay tres figuras centrales que las podemos seguir y que las vamos a escribir brevemente, que vinculan lo que es la intervención del ruralismo en el golpe de Estado. La primera figura es la de José Alfredo Martínez de Oz. Es el símbolo de la oligarquía terrateniente diversificada. Como dice Eduardo Basualdo, diversificada, ¿qué? Que aparte de campo tiene banco, tiene empresas, presidente de Hacienda. Es el primer ensayo represivo que se hace con aquel operativo La Serpiente Roja del Paraná, que era el Villazo, que terminó con cientos de muertos y desaparecidos, y en la figura, él siendo presidente de Hacienda, un gran latifundista, un hombre emblemático de la sociedad rural, y es el que habilita la represión en Villa Constitución y pone su empresa al servicio de la represión ilegal. Y nunca se habla del carácter latifundiario que está atrás de Alfredo Martínez de Oz cuando se habla del tema de Villa Constitución, pero tiene mucho que ver en ese tema. El segundo figura emblemática es Carlos Pedro Blanquier, el dueño del Ingenio Ledesma. Otra de la oligarquía diversificada de la República Argentina. Ingenio Ledesma es limones, azúcar, papel y ganadería. La Vinaga es su más de 50.000 hectáreas en la Pampa Húmeda. Carlos Pedro Blanquier es el tipo que abre el apagón de Ledesma, con cientos desaparecidos, cientos de muertos, y en la mano del latifundio que también está. Y en la tercera persona, también la más emblemática, es Jorge Aguado. Jorge Aguado no era de la sociedad rural, era de Carvap. Cuando vino en el 73, era secretario de Carvap. Jorge Aguado, el ruralismo se divide en dos ramas. Hay una rama rica, que es de la sociedad rural, una rama pobre, que es el ruralismo, CRA y Carvap y las rurales de todo el país. La diferencia, ¿cuál es? Es que generalmente, la sociedad rural es la oligarquía diversificada.
la CRA y las rurales son los tipos que tienen mucho campo, pero solamente están vinculados con el tema del campo. Por eso es una oligarquía más pobre. Bueno, la rural hoy tenés que los dueños de la rural que son Brito, que tiene un banco, Blaquier, todas las grandes empresas, como este que habla en italiano, que era el dueño de Fiat, que también es un gran terrateniente, Ratazzi. Bueno, eso es la rural. CRA es el tipo que está en el campo. Yambía, Mayoral, todos los que nosotros conocemos acá, que son tipos que tienen bastante cantidad de campo. Ideológicamente es una pelea para ver quién de los dos es hijo de puta, pero desde el punto de vista económico esa es la diferencia. ¿Qué pasó? El peronismo tiene una vieja tirria con la oligarquía terrateniente argentina. Vieja. El peronismo es el único movimiento en la historia política y económica de la República Argentina que atacó seriamente y de verdad a la latifundia. Es el único que le infligió duras batallas y derrotas. No lo liquidó definitivamente, como dijo Jauretche, que fue el gran error, lo dejaron vivo, pero sí le pegaron unos zarpazos tremendos, ¿no? Yo hice un breve raconto de medida antilatifundiaria y junté las 21 más importantes. Ustedes, si yo les digo las medidas que han tomado ahora, que tomó Perón, del 45 al 55, yo saqué 21. El monopolio estatal del comercio exterior, la Junta Nacional de Cambio de Carne, o sea, hizo el IAPI para quedarse con el comercio exterior, pero siguió con la Junta Nacional de Carne y de Carne, que la habían creado los conservadores para controlar los precios en el comercio interior, ¿no? Bueno, el decreto del peón rural, que el otro día escribimos un artículo que se lo recomiendo, voy a dar una autorreferencia, la ley 13020, es una ley que tiene mucha menos prensa y mucha menos publicidad que la ley del estatuto del peón, pero es importantísima, porque regulaba el tema de los peones golondrina y el tema de los obreros rurales, que hablamos el otro día con el Beto, mientras yo hacía el asado y él miraba, como pasa siempre. Era muy importante porque hay una gran cantidad de obreros rurales no golondrinas. En el momento que se dedica en el sur de Santa Fe, solamente tenía registrado 60.000. Imagínense lo que era todo el país. Bueno, Perón mete mano ahí, regula, eso generó muchas rispideces en ese momento con los dueños de las chacras. Yo me cansaba de escuchar a mi hijo putear contra viene el torneo del sindicato, te hacen sacar un pistín y no hacen nada y no pueden trabajar los hijos. El debate era porque las chacras tenían muchos hijos y la ley protegía el trabajo del obrero rural y obligaba al chacarero a darle una parte de ese trabajo al obrero rural. Pero eso lo empezó muy bien la derecha, porque la ley decía específicamente que habiendo hijos en la chacra que quisieran trabajar, podían tener el trabajo. Pero la derecha, como hace siempre, se enganchó en eso y generó muchísimo antiperonismo en ese tema. Una cosa que nadie tiene en cuenta en la tirria de la oligarquía con el peronismo, que es ahí donde nace la grieta. La grieta no nace en el 2013 cuando el gordo de la nata dice en la rural que va en el Colón cuando va a recibir el Martín Fierro y habla de la grieta por primera vez. La grieta nace acá. El odio de la oligarquía al peronismo es tremendo, tremendo. Hay que darse cuenta de lo que significó, no solo lo que significó Perón, lo que significó Evita en ese debate y en esa pelea. Porque aparte de crear esta ley, le creó instrumentos para que se cumpla la ley. Le creó paritarios para los arrendamientos, paritarios para los trabajadores rurales. Imagínense, si Patrón Costa decía que el peor desastre del peronismo era que el negro que le debía pedir aumento lo miraba a los ojos, le pedía aumento y lo miraba a los ojos. Imagínense lo que significa a ese tipo tener que sentarse y discutir cuánto me va a cobrar de alquiler, cuánto te voy a pagar. Era una afrenta a un modelo de país que venía dominado por la oligarquía terrateniente de este país, de los últimos 9 presidentes antes que llegaran a Perón, de los 9, 5 que habían sido socios de la sociedad rural. Y tenía el 20% de los escaños diputados y senadores eran miembros de la sociedad rural. Era el país oligárquico entero. Ustedes imagínense que las denuncias de José María Borrego sobre la casa de indios en la Patagonia
fue de 1928, 12 años antes de que llegara Perón. Fíjense que Clema se casaban indios. Indios en la Patagonia y se les pagaban. Se les pagaban por la cabeza, se les pagaban por las bolas, se les pagaban por las orejas. Había distintos tipos de tarifas. Es un tema que nunca la sociedad argentina termina de curar, porque la sociedad argentina está basada sobre hechos de violación de los derechos humanos, latifundio, grandes secretos que nunca la historia oficial devela, y eso es el mito fundacional de la República Argentina a partir de la conquista del desierto de Roca y después el genocidio de Roca, el genocidio del pueblo Oria, que lo hicieron desaparecer. No quedó un solo Ona vivo. Lo cazaban, y la forma que lo cazaban era por envenenamiento. Por envenenamiento, envenenaban una ballena que nadaba y cazaron 600 en una noche. O hay testimonio de un italiano que fue a cazar un venado y se encontró con un cadáver putrefacto, siguió la noche y encontró 82. Esas cosas no son metáforas, sucedieron 10 años antes y en términos históricos sucedieron. Mi viejo nació en 1911. A ver, estamos hablando de cosas de 28, tenía 10 años mi papá, cuando sucedían que se descubrieran estas cosas, se discutían estas cosas. Estamos en normal esa Argentina racista, xenófoba y que, por supuesto, esos polvos son estos lodos que estamos viviendo ahora, porque esos mismos apellidos se lo dicen. El principal pagador de la Casa de los Indios es José Menéndez, casado con Betty. José Menéndez Betty. Después la hija la casaron con Brown, y ahí tenemos todas las altas hijos de puta que tienen hasta el día de hoy funcionarios. La Norma, Brown Menéndez, Menéndez Brown, Menéndez Betty. Todos esos están todos hoy. Por eso le digo que es tan importante estudiar y conocer historia. Tan importante, porque no es solamente memoria, verdad y justicia. Es memoria, verdad, justicia e historia. Y la única forma de conocer historia es que el poder nos disfraza de novedad. Si nosotros los argentinos tuviéramos mayor conocimiento de nuestra historia, este hijo de puta que nos quiere volver al siglo XIX, lo hubiéramos sacado de la ficha enseguida. Pero nuestro bajo conocimiento de la historia argentina, nuestra negligencia en materia de instrucción política y cívica, nuestra falta de formación en muchos de nuestros cuadros dirigentes, te lleva a que tengamos que aguantarnos a este tipo. Bueno, las razones de las medidas son muy grandes, vamos a resumirlas. Perón hizo la única reforma agraria que se hizo en la Argentina. Tremendamente exitosa. Transformó a más de 100.000 arrendatarios rurales en propietarios. Le obligó al latifundista a vender la tierra. Le obligó a no desalojar a los arrendatarios. Ustedes piensen lo siguiente: el 85% de los colonos que hacían agricultura cuando llegó Perón eran arrendatarios. 87%. Altísimo. Los obligó a no poder aumentar, le congeló los arrendamientos. Le dio prioridad de compra al que estaba ahí adentro. No lo pudo desalojar. Después le dio un crédito a 30 años. Que no quiero detenerme en eso porque quiero llegar al 73, 76. Le dio un crédito a 30 años, le pagó la mensura y le pagó la escritura. Ese fue un proceso fascinante en la Argentina. Extraordinario. 100.000 tipos se hicieron propietarios de la tierra. Eso no lo critica ni el peronismo. Al contrario, el peronismo lo esconde. ¿No? Le da vergüenza. No saben cómo hacer para no contar su propia historia. ¿No es cierto? Y después, bueno, esa es la grieta. Ahí nace la grieta con todos los detalles. Bueno, en el primer plan quinquenal de Perón, toda fracción mayor de 700 hectáreas era considerada latifundio. Se podía apropiar y se apropió. Y también se apropiaron 1.700.000 hectáreas de Jujuy para dársela a los pueblos originarios. Fíjense lo que significa. Algunos los cazaban, hace 20 años los cazaban, vino y le repartían. Imagínense la bronca que tenía. Y la verdad que Perón llegó porque no lo vieron venir. Igual que Ernesto. Si lo hubieran venido venir, no lo dejan llegar. Porque evidentemente que la derecha tenía todo el esquema político controlado en ese momento en Argentina, porque ni radicales, ni socialistas, ni comunistas, ni trotskistas movían el perímetro. Y de repente, desde el mismo seno de las clases dominantes que pegan el golpe del 46, les sale este loco, que fíjate qué quilombo hizo, que fue realmente uno de los periodos más extraordinarios que ha tenido la República Argentina.
¿Cuál es el principal punto de nacimiento de este tema? El 17 de octubre del 45. Un hecho muy conocido, pero nunca ponderado en la profundidad de lo que significó. En su significante está desconocido, porque siempre se van por el lado folclórico, las patas de la fuente, que no se rompió ningún vidrio, que se quedaron esperando. Pero lo cierto es que el 17 de octubre del 45, si yo fuera presidente, sería una fecha patria del mismo tenor que el 25 de mayo de 1810 o del 9 de julio de 1816. Porque significó el único punto de ruptura en toda la historia argentina con las ideas dominantes del establishment. Ahí se rompe por primera vez, hay un punto de ruptura. Se rompe con el latifundio, se rompe con la ilegalidad de los sindicatos, se rompe con todo. Es un nuevo mundo, es una revolución auténtica que nace a partir del 17 de octubre del 45, que tuvo limitaciones, tuvo todo así. Pero el 17 de octubre del 45 para mí es el punto crucial a partir de que se empieza a escribir una nueva historia. Como esto que estamos viviendo hoy, es una revolución. Es una revolución porque este tipo se está dando todos los poderes, hoy se está dando todos los puntos, pero todo, Hoy no hay ningún tipo de problema para hacer ningún punto. En cualquier momento vuelve a subir el cuadro de idea, vuelve a hacer todas las cosas que nos parecían imposibles que se puedan hacer, porque es una revolución, es una contra-revolución, es una restauración oligárquica con todas las letras. Esa tirria llega a la Argentina, 18 años de resistencia al peronismo, una resistencia que también los peronistas de hoy no se entienden, una resistencia que es una resistencia armada, una resistencia con bombas, con actos, con clandestinidad, que de derecha no tenía nada. Viste que muchos peronistas cuando se quieren sacar el poncho y quieren quedar bien antes de ir al TN, ¿qué te dicen? No, el peronismo no es ni de derecha ni de izquierda. Eso, maestro. ¿A dónde está eso? Contame cómo es. Es como estar medio embarazado. A ver, contame cómo es el asunto. ¿Está o no está? ¿Viste? Bueno, esa medida generó me perdí lo que quería contar, pero no, sí, la resistencia peronista, bueno, desembocó en la llegada del Perón. Era que decir el hecho de 1945, o sea... No, ya lo dije, ya no tengo más preocupación. ¿Pero qué es lo que se inventa de ahí? El 17 de octubre del 45, que es el punto de ruptura. La fecha de la fecha de octubre. Claro, es el punto de ruptura con las ideas dominantes hasta ese momento, 200 años. Se rompe con la Casa Obrera y se rompe con el latifundio. Porque lo que no se discute y que no se conoce y que no se sabe es la política agraria del peronismo, que es un pilar central en el desarrollo del programa de Perón. Pero para Déjame terminar porque si no me perdé y me vuelvo loco. La rebelión obrera de que van a la plaza y exigen encargar a Perón. Sí. Ah, bueno, eso quería escuchar. Eso, sí. Bueno, claro. El tema es que eso es un significante tremendo. Bueno, el tema es que Perón vuelve a la Argentina y vuelve con la misma idea de el debate era durante toda la década del 50 para adelante, era sobre la improductividad del latifundio. ¿Qué es lo que se discutía en materia agropecuaria? Se discutía el latifundio, no se negaba su existencia, como sí se la niega de los 90 para acá, pero decía que el latifundio es improductivo y que había que cobrar impuestos y una serie de cosas. Entonces Perón viene con una idea de que había que aumentar la productividad agraria, ese era el debate, y que bueno, y que para eso había que tomar alguna serie de disposiciones. Una de las disposiciones que toma es el impuesto a la renta normal potencial de la tierra. El tipo que tenía la tierra subtrabajada le ponía un tope y a partir de ahí se le cobraba el impuesto. Acá se da un debate muy interesante en ese momento cuando se discute el impuesto a la renta. Se da el debate por la segmentación, que si lo hubiéramos estudiado, nos hubiéramos evitado un montón de dolores de cabeza. Se discute y se va a una reunión y se hace pergamino. Entonces le habían puesto una base de 62 hectáreas. Abajo de 62 hectáreas no se pagaba impuestos. No se pagaba. No es que se pagaba menos, no se pagaba impuestos. La Federación Agraria
se opuso, luchó, qué sé yo, y le subieron en una reunión que hace con Herman. Herman accede a subirlo a 82 hectáreas, le suben 20 hectáreas más. Y ahí se cierra y se empieza con este impuesto que a los latifundistas los molestaba, real. Pero Perón, en septiembre del 72, hace una reunión con todas las organizaciones del campo, con 36 organizaciones del campo. ¿Y qué le plantea? Le plantea una cosa muy sencilla. Le dice, mire, si ustedes no quieren pagar impuestos, la mejor forma que tienen para no pagar impuestos es industrializar el país. Si el único sector que gana plata, el campo, es el único sector que le van a cobrar. Yo esta discusión se la escuché una vez, que era muy joven, a Guido Itela, que le decía, le echaba en cara a Humberto Volando esto que decía Perón, y Guido Itela era en ese momento vocero de Antonio Cafiero. Vocero adelante de Antonio Cafiero, antes que Antonio fuera gobernador de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿qué le dice? Humberto dice, sí, pero la culpa no es nuestra, es de la rural, no es mía. Nosotros estábamos a favor de este tema de industria. Y Perón les cuenta un cuento. Pero dice, mire, cuando nosotros llegamos acá, las alfileres, las alfileres de nuestra costurera las importábamos de Inglaterra. Y cuando me echaron, fabricábamos aviones, rastrojeros, tractores, de todo. Entonces dice, mire, la mejor manera de hacer esto, porque le contó un cuento, que según dijo Perón, él había visto en unos pueblos de estos gales, de estos pueblos, de estas colonias galesas que hay en Chubut, en Río Negro, que hay un reloj de 4 caras, dice Perón. Por eso tiene que industrializarse, para que no pase lo que dice ese reloj. Dice que hay una cara que salía del cura, y que decía, yo me ocupo del espíritu de todo ustedes. Otra cara salía el abogado, dice, yo me ocupo de que los derechos se cumplan. Otra cara salía el intendente, yo me ocupo porque el pueblo esté bien. Y la cuarta cara salía un productor agropecuario y decía, yo soy el que le paga a los otros tres. Dice, para que no le tengan que pagar a los otros tres, hay que industrializar este país. Y a partir de ahí, el programa del Frente Justicialista de Liberación del 73 tiene muchas cuestiones agropecuarias. Y es la última vez que el campo nacional y popular discute la cuestión agropecuaria. La última vez, en ese periodo que termina cuando lo echan a Gelba y a Tibercio. Después, a partir de ahí, no se discutió nunca más la cuestión de la agropecuaria. A partir de ahí se aceptó una serie de reuniones y de convocatoria, ¿por qué? Porque hay que armar el acuerdo de precios de salario que es un acto social. Entonces había que poner y había que firmar. Había precio máximo para las vacas, había precio máximo para la carne, se estantiza. A ver si no entendemos lo que estamos hablando. Pero asume Campo, asume cómo. Torticós, presidente de Cuba, y Salvador Allende. Sale de ahí y reinicia relaciones diplomáticas con Corea del Norte, con el eje del mar, con Cuba y con todos los países del este. ¿No? Y a partir de ahí dice toda una acción para empezar a comerciar con los países del este y con la Unión Soviética. Hay una gran movida de la Unión Soviética, nos compran mucha carne los soviéticos y nos pagan muy superior a lo que nos pagaba la Comunidad Económica Europea. La Comunidad Económica Europea nos pagaba $800 la tonelada, estos nos pagan $9.20 la tonelada a los rusos. Con lo cual, y a partir de ahí se hacen todos los contratos que ustedes saben que se hicieron con Cuba y todo lo demás, que se le vendieron, después se fueron 2 millones a Checoslovaquia, a Hungría, a Rusia, todo lo demás encabezado por Hitler. Toda esa movida generó una gran inquietud en la derecha. Gran inquietud. ¿Pero qué pasó? Trataban, era tan grande, había sacado el 62% de los votos, era tan grande, el radicalismo, había una porción muy grande del radicalismo que estaba de acuerdo con apoyar esta política, no todo, pero una porción grande, o sea, había un gran consenso político de bancar el pacto social, de bancar los acuerdos de precios, junto con los acuerdos de precios se nacionalizan las bocas de petróleo, se nacionalizan los depósitos, se crea la ley de entidad financiera y se crea la ley del contrato de trabajo. ¿No? ¿Sabe lo que era él? ¿No? ¿Cómo la derecha no va a estar inquieta? Y se empieza a discutir lo que fue la gota que rebasó el vaso de la oligarquía. El anteproyecto de ley agraria de Horacio Gilberto. ¿No?
Son 192 artículos que tienen todas las cosas que enfrentan a la oligarquía terrateniente de la República Argentina. Tiene la tierra en función social, la posibilidad de propiedad, el cuidado del suelo, la unidad económica, el concepto de unidad económica que nosotros hemos olvidado, acá en Santa Fe, lo sacaron para permitir que se pudiera expandir. Bueno, todas las cosas que a ustedes se les ocurran están acá, las tiene todas. Cuando se va a firmar, antes de que esto tome publicidad, se tiene que firmar el acuerdo de precio y salario, el único que se niega a firmar el acuerdo de precio y salario es Carlos. Lo firma la rural, lo firma la sociedad, lo firma la rural. ¿Por qué lo firma la rural? Lo firma la rural por lo que yo le conté al principio, que era parte de la oligarquía diversificada. Tenía negocio en otro lado y antes de tomar una decisión por la cuestión del campo, mira a ver qué es lo que pasa. Mira qué es lo que pasa y después no cuida otros negocios. Entonces, Cargado no firma. Manda una nota, no firma, Cargado no la nota de la moderadora, no firma, se queda a firmar y bueno, se desarrolla el pacto social, viene todo, pero hay una gran inquietud en el movimiento de la derecha de la Argentina por este tema. Acá, ¿qué es lo que pasa? El 5 de junio de 1974 pasa una cosa que no se vio nunca en el periodismo, y hay que verla en el diario Papel. Este era el proyecto de la ley. El diario La Nación lo publica íntegro. Son 192 artículos, 8 o 10 páginas del diario Sábana de antes, en la tapa de adentro, los 192 artículos. No era una información periodística, era la largada de golpe de Estado. A partir de ahí se arma el patrimonio. Empieza y abre el fuego Jorge Aguado. Jorge Aguado y la rural de Santa Fe Capital mandan una carta a la Presidencia de Acción denunciando la infiltración ultraizquierdista. Bueno, después la vamos a ir. Si no me creen, están todos los documentos en lo que digo. Bueno, vamos a empezar. Denunciando la infiltración ultraizquierdista en la Secretaría de Agricultura y en el INTA. Después va a haber muchos desaparecidos en el INTA, y empieza ahí una campaña sistemática. Jorge Aguado. ¿Quién es Jorge Aguado? Jorge Aguado, después de empezar esta acción, empieza y pasa de secretario de Carvajal a presidente de Carvajal. Y desde ahí empieza a hostigar constantemente al gobierno popular. Y de ahí después sube a la presidencia de Carvajal. Y sigue con la misma, armando todo lo que después se conoció como la APG, la Asamblea de Empresarios, que dio el golpe definitivo con un paro por 48 horas el 24 de febrero de 1976 anterior. Ahora, ¿qué hace? Mientras se va haciendo todo este movimiento, Martínez Dios, en un pequeño hotel que es propiedad de Blaquier, organiza el grupo Pascuela. ¿Qué es el grupo Pascuela? Es el que arma el plan económico de la dictadura militar. Fíjense cómo se van tocando todos los tipos desde el principio. Blaquier, Martínez Dios, ¿quién integra el grupo Pascuela? Lo integra Mansueto Sin. ¿Y quién fue Mansueto Sin? Fue el ideólogo del Rodrigazo. El verdadero golpe de Estado lo pone con el Rodrigazo. Funcionario de Rodríguez y de Isabel. Y después siguió, junto con Adolfo Diz, que era secretario de Programación Económica de ese equipo, de Celestino Rodrigo, de Mondelli, de todos los que vinieron después, y después fue presidente del Banco Central de Martínez Dios. Estaba todo armadito. Ahí estaba Juan José Catarán, el padre de este que fue ministro del Interior un tiempo de los libertarios, y estaba Mario Cadena Madariaga, secretario de Agricultura, y Jorge Sorriqueta. Jorge Sorriqueta, el padre de la reina Máxima, procesado por la desaparición de algunos técnicos de la agricultura. Jorge Sorriqueta, detengamos un minuto ahí, fue el primer coordinador de la mesa de enlace. La mesa de enlace no lo inventó Eduardo Bush. La mesa de enlace se inventa en la década del 60, cuando estaba ese debate fundamental de la productividad del latifundio y todo lo demás. En la época de Onganía, Lorenzo Raggio era ministro de Agricultura, y habían quedado un montón, 25, 30.000 arrendatarios rurales que no habían querido comprar el campo en la época, pero no habían podido, no habían querido. Y le
problema para la oligarquía argentina. Un problema. Siempre era yo me acuerdo, yo era chico, pero yo me acuerdo, mi familia tenía un campo en y teníamos un chacarero que se llamaba Nicoletti y andaba siempre renegando, Nicoletti no trabaja, hasta que vino la democracia y lo echaron la mierda a Nicoletti, y junto con Nicoletti 25.000 más. Y le dieron la posibilidad que le daban un crédito, te echaban del campo, pero te daban un crédito para que vos compres campo en otro lugar. Pero claro, la mayoría de los echados ¿dónde terminaron? En la cinta y en Suiza. Es el de tipo Paulón, de Alba Estrada, son todos hijos de chacareros expulsados que van a terminar a trabajar en todo. El tema es que este grupo Ascuénaga sigue trabajando, por un lado, en la elaboración del plan económico, mientras por el otro lado, Jorge Aguado y su gente, que es la infantería del golpe de Estado, produce, te agarran los días de la época y hay paro, desabastecimiento, para de comercialización, actos, corte de ruta, lo que se le ocurre. Está todo tendiente a desestabilizar al gobierno popular. Jorge Aguado viene el golpe. Y es muy interesante para entender el rol de la colaboración civil, de la pata agraria, de los empresarios, del ejército y de los latifundistas. Mire, Jorge Aguado, de crack, fue secretario de Agricultura de Viola. Y después de Viola, fue el único gobernador civil que puso la dictadura en la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿qué fue siempre, constantemente, Jorge Aguado? ¿Empleado de quién fue? Del Macri. Síganle la trayectoria y se van a dar cuenta que Jorge Aguado salió de la dictadura y con quién fue a trabajar, con Macri. Cuando Macri privatizó el correo, ¿quién fue el presidente del directorio? Jorge Aguado. Y cuando se fueron del correo, ¿qué se fue Jorge Aguado? El vocero de Sombra. Y si ustedes agarran la necrológica del diario de la Nación, se van a ver que lo describen como un hombre estrechamente vinculado a la familia Macri. Entonces usted ahí se explica por qué la familia Macri entró con 7 empresas a la dictadura y salió con 40. Usted imagínese, si vos tenés el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con pico libre, sin ningún tipo de control, para otorgar la obra pública. ¿A qué se dedicaba Macri? A la obra pública. Y ahí encontramos cómo se une todo el tema de la cola. Mientras los militares reprimen, los civiles se dedicaban a hacer negocio y engordaron la billetera como locos. Esa es una cuestión que se puede ver con absoluta claridad en todo el mundo. Ahora bien, ahí terminamos. Ahora ir abriendo un debate, porque todo este esquema, la gente piensa, yo le dije al principio que había un gran triunfo cultural de la República Argentina, que es la invisibilización del latifundio. Yo le hablaba con el tipo que hablé hoy y me enseñó el latifundio de Tokio. ¿Cómo que sí? Hoy hice un negocio de 50.000 hectáreas de campo. Hoy salieron los fritos, no sé si compraron 20.000 hectáreas más, hicieron una obligación de los años, se compraron 20.000 hectáreas más. Bueno, eso es pequeños productores polacos, eso ya cada vez más concentrado en la tierra, y los tipos dicen que no tenían absolutamente. Ese proceso, que tuvo sus raíces en el golpe presidencial. Porque ahí se derogó el Estatuto del Rural, la 13.020, y además ahí se liberaron los precios. Si ustedes leen la carta de Rodolfo Bola a la Junta Militar, se van a dar cuenta que hay un párrafo en donde evalúa que el aumento del novillo en el último año, que estaba con el precio controlado para que la carne estuviera barata, había aumentado un 782% en un año. 782%. ¿Y cuánto hablo de Pablo? Que es un tipo que apoya a Martínez Dios desde el primer momento, que estaba en el golpe, estaba en el primer momento, dice exactamente lo mismo que lo que dice Rodolfo Bola, pero de otro lugar. Dice, bueno, la cara del Martínez Dios liberó, le sacó la pata de arriba del campo, y eso permitió un crecimiento explosivo del campo, y que después eso se tradujo, bla, 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 y es la causa de que hoy tengamos un sector agropecuario competitivo, en donde no existen, dice el Papa, en donde no existen latifundios
ni chacareros abandónicos, ni terratenientes abandónicos, tipo que abandonan el campo. Si no existe más. Eso es toda la tierra productiva, eso se lo debemos a Martínez Dios. Y la verdad que eso es cierto. A Martínez Dios le deben el inicio del proceso de concentración, que después siguió Caballo, Menem y todo lo demás. El rol de Menem es muy importante analizarlo en estos 50 años. Y esto es una cosa que tiene que interpelar al peronismo. Yo creo que el peronismo tiene que discutir que es tiempo de dejar de decirle peronismo a todo lo que han dado vuelta. Menem no es peronista. Menem, para mí, no quiero ofender a nadie de los presentes, para mí, Menem lo que hizo es comprar el envase del peronismo y adentro lo llenó con la peor de la derecha. Menem fue exactamente igual que Videla, tuvo su vuelta a la rueda con su descapotable oligárquico, él y Felipe, los dos, recorrieron la rueda igual que Videla, ovacionaron, indultó al comandante en jefe y se abrazó con Rojas, con San Francisco Rojas, el que le dio el golpe del Estado en el 55. Entonces el peronismo tiene que interpelarse qué quiere ser. No puede ser que siga diciendo, no soy ni de derecha ni de izquierda. La derecha y la izquierda no existe. ¿Cómo no existe? Claro, ¿qué es eso? Explicame que no existe. ¿Qué es lo que existe? ¿Viste? Entonces, ese debate, en estos 50 años, es muy importante que lo demos. Porque ahora hay toda una movida, de que dicen que nos tenemos que olvidar del pasado, que tenemos que cambiar el discurso, que hay que cambiar la piel, y que tenemos que cambiar la realidad, que esa es la condición para armar un gran frente para sacarlo a Milei. Yo creo en la modernidad y creo en el futuro, pero con raíces. No hay modernidad, no hay futuro si nos olvidamos de las raíces. Eso pasa porque lo decíamos al principio. Cuando vos no conocés la historia, cuando vos no tenés raíces, te disfrazan cualquier tipo, el poder se te disfraza de novedad en cualquier momento y te hacen ver que esto es lo nuevo. Cuando es más viejo que les pueda pelar, como lo que estamos viendo ahora, que es lo que vivimos en el siglo XIX, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces es muy importante conocer la historia. Memoria, verdad, justicia, historia, como decíamos antes, y analizar críticamente nuestra historia. No podemos analizarla dogmáticamente. Un tipo que dice peronista es peronista. No, claro, pará, explícame. Para ser peronista, tenés que reivindicar todo eso que hizo Perón. Hay que reivindicar lo que hizo Perón. Y con esto cierro. El peronismo fue el único movimiento que atacó ciegamente a la dictadura, ¿no es cierto? Y fue el único movimiento, las tres versiones del peronismo real, la del 45-55, del 73 al 75 y del 2003 al 2015. Las tres versiones que tuvimos ABC, y los trabajadores llegaban al 50% de su participación en el PBI y cero endeudamiento. Las tres veces, porque puso en el centro la soberanía y el interés nacional. Y eso es lo que tenemos que recuperar. No podemos tener de vuelta, volver a un modelo en donde la soberanía es una cuestión de plata, es una cuestión de calidad de vida. Cada vez que va un ministro de Economía nuestro a Nueva York a negociar con el FMI, dejamos un girón de salario en migraciones. Hay que entenderlo definitivamente, que debemos construir un movimiento cuya principal centro de gravedad sea la Argentina. Es como le dijo Néstor cuando le dijo a la madre que quería ir a la revolución de la guerra, no tenés que ir a la querés acá. Si la vamos a discutir acá en política económica, no allá en Nueva York. Y eso es lo que tenemos que volver. Por eso sería muy importante que el próximo ministro de Economía no supiera hablar inglés como perdón de profesora de inglés. Muchas gracias. El cuento que contaste, así me cae, anecdotario de Perón del reloj de cuatro caras, de que hay un sentir chacarero de que mantiene el resto de la Argentina, que es una identidad propia, una identidad oral. Todo se engloba en eso. ¿Qué es lo que representa socialmente el chacarero? ¿Cómo puede ser que el peronismo, después de básicamente
haberlo ayudado a conseguir su tierra, no lo pudimos mantener en nuestros canales. Igual que el universitario, que llega, que no lo podemos mantener, que se engorila en algún momento. Bueno, hay que partir de una base. Yo creo que el chacarero no existe más. Es como el gaucho, ya es un mito que se utiliza para el debate político. Hoy el 70% de la tierra en la República Argentina se trabaja por el sistema de ritmo rural. Eso no existe. Así como hay círculos criollos de la tradición, va a haber círculos criollos de los chacareros y van a salir con un 730, un arado de 4 rejas para que vean lo que fue. Hoy eso ya no existe más. Hoy la tierra en Argentina está en otras manos, está absolutamente, se ha destruido todo el andamiaje social y productivo que generaba la colonización agraria en Argentina, y ese discurso lo utiliza la derecha cada vez que tiene que ir a discutir o convencer a la sociedad. Por eso nosotros planteamos que hay que urbanizar el debate rural, hay que llevar el debate para explicarle lo que es el campo hoy en las ciudades. Porque el 92% de la población argentina vive en ciudades. Somos el tercer país más urbanizado del planeta. Más que Alemania, más que España, más que ninguno. Nuestra gente vive en las ciudades. Somos un país agrario que además no... que hay que trasladar ahí el debate, porque el problema de la gente, la derecha, ¿cómo te plantea el problema? La derecha te desvincula todos los temas. Se dice la deforestación por un lado, es un problema ambiental. Los accidentes viales están directamente vinculados con el modelo agrario, directamente vinculados. Es otra cosa, eso es la ruta, el cinturón. No, flaco, son 8 o 10 millones de viajes en camión que necesitas para transportar en una ruta, que qué sé yo. Bueno, la falta de trenes. Te dicen, todo, es todo, no. Son todos rayos en la misma rueda, es el modelo de la República Argentina. Y, complicado para el país, es una debilidad intrínseca de la economía argentina, la dependencia de la soja. Y eso lo dijo, un día fuimos a un debate a Agrositio, que es un lugar muy progresista, no sé si usted alguno lo sigue, casi de ultra izquierda, no, de ultra derecha. Con ese nombre, no, lo digo porque, claro, y ahí estaba Ricardo, el dueño del canal, y estaba el profesor norteamericano, que es uno de los, que no me acuerdo de este nombre, que lo habían traído al Congreso de APRESIC. Y el tipo le dijo, claro, pero nadie le da bola a lo que dice. El tipo dice, bueno, le pregunté, ¿y qué pasa? Y dice, la debilidad de la economía argentina es su dependencia de la soja. Es la sojización, tiene que cambiar. Ahora, claro, los tipos que hicieron, le pusieron todo arriba, viven de vender el modelo de sojización. Que nosotros no estamos en contra de la soja como cultivo. Estamos en contra de la soja como monocultivo, que es una cosa totalmente distinta. La soja es un producto noble, virtuoso, que tiene un montón de cuestiones positivas. ¿Cómo va a estar en contra de la soja? Estamos en contra de la sojización y de la concentración económica y del disparate que nos están haciendo hacer con los puertos y con los accesos a los puertos que le hacen pagar a todos los santafesinos. Mire, no tiene nada que ver con la charla, pero tiene que ver. Fíjense ustedes qué cosa. Le han hecho creer a la gente que el canal Magdalena es un problema de los bonaerenses. Entonces te decía un problema de los bonaerenses. ¿Pero cómo un problema de los bonaerenses? Si nosotros cargamos el 80% de las exportaciones, de las importaciones, se cargan por los 32 puertos que circunvalan la ciudad de Rosario. Entra y sale el 80% de la mercadería, no solo de granos, sino de lo que importés. Si importás insumos o si importás boludeces. La coca también. La coca también. Todo. Bueno, eso es vía libre. Pero fíjense usted qué detalle. Entonces sale Puyaro y dice, muchachos, dice, les voy, Puyaro y el otro chiquito que es el presidente de Maggiolo, de la Bordeboy, como es que no me sale el apellido, que es el ministro de la producción, dice, muchachos, dice, ahora vamos a endeudar a la provincia en $300 millones porque le vamos a hacer los hechos a los puertos y eso va a hacer que se descongestione de camiones. Sí. Mirá, ¿y quién lo va a pagar? Lo va a pagar el kiosquero de Florencia, el barrendero de Rufino, que no tiene nada que ver. En vez de que pagaron la empresa, ni eso pagan. Cuando estaba Cristina Fernández de Kirchner, se hizo lo mismo en Necochea. Lo mismo que se hizo acá en Necochea, en el puerto de Necochea. Pero ¿qué hizo Cristina? ¿Qué hizo hacer Cristina Scioli, que no es progresista?
¿Qué le hizo hacer? Le hizo hacer, no, nene, acá ni te endeudás y se lo cobras a la gente. Hacé un fideicomiso con $1 por tonelada, dáselo a la administración. Dáselo a la administración del Banco Nación y con eso paga las obras. Después se hizo la obra, se pagó, el fideicomiso siguió. Y vean el documental de Andrés Cedrón, que está por salir, que se va a salir del Escayo, de Argentina Sangra, porque ahí hay un productor de Necochea, un productor radical de Necochea, latifundista de Necochea, que les cuenta la historia de una manera extraordinaria. Dice, nosotros no podemos ser más boludos, porque encima bancar esto, de que te paguen menos y que te hagan ir por el camino más largo y que te hagan pagar, le hagan pagar las obras a la gente. Es un disparate que te lo muestren y que te lo vendan como que eso es el progreso, que es una gestión extraordinaria. Delincuentes, atorrantes, estafadores ideológicos, eso es lo que son. Lo que hacen con los puertos no tiene nombre. No tiene nombre. Nos hacen hacer 150 kilómetros más por el río, más angosto, pagar sobrecosto de flete entre 300 y 500 millones de dólares a todos los santafesinos, a todas las 14 provincias que cargan por acá. Y después dicen, no, el problema es de Buenos Aires, nosotros estamos en contra del problema de Puyaro y Clara García. Los dos únicos dirigentes en el mundo que hicieron un seminario bancado por la Cámara de Diputados para decirle a los santafesinos que es muy bueno ir por el camino más largo en vez de ir por el camino más corto para transportar la mercadería. Caso único en la historia universal. Somos la rareza del mundo en materia de logística naviera. Pudiendo ir por el camino más corto, vamos por el camino más largo y más caro. Y nadie dice nada. ¿Estoy escuchando un santafesino, algún dirigente? De los nuestros también, que diga, flaco, vamos a discutir el tema de los puertos. Vamos a discutir el tema del... Son 300 a 500 millones de dólares al año que pagan los argentinos por eso. No es joda, es mucha guita. Y después pelea, después te aparece Yarlora. Yo el otro día estuvimos en Villa María en una charla y estaba Yarlora a una cuadra. No me da pelota, nadie me conoce, ni sabe quién son. Pero le dije, que venga a discutir, vamos a discutir. Explícame por qué. Vos te preocupás que hay que bajar las retenciones y no te preocupás porque tu gente gaste una fortuna en sobreflete que lo tienen que pagar ellos. Porque ¿por qué hace eso Cargill, Renko? ¿Por qué hacen esa navegación desopilante? Porque no la pagan ellos, te la cargan a vos. El precio de la soja, del maíz, del trigo o de la importación que sea, el precio, no, me lo gasto, te la cargan. Es una cosa. Ahora, ¿nosotros a qué nos dedicamos? A putear al que no tenemos que putear. Esa es la verdad. Pero algún día van a tener que dar alguna explicación de esto. Y el productor no lo discute, pero... ¿Qué va a discutir si no sabe? No lo sabe, pero... ¿viste? Yo te voy a decir una cosa. En ese seminario, que está en internet y que lo pueden ver, en donde Clara García dice que la soberanía es una boludez, si no, yo escribí un artículo en páginas, léanlo, perdón por la autorreferencia, no es obligación, está en internet también. Ustedes saquen la cuenta de esto. En ese artículo, en ese seminario, habló un representante de Federación Agraria Argentina. Habló el presidente Corinagro, que tiene 17 hectáreas de campo. El Beto lo conoce. 17. El de Federación Agraria, empleado administrativo, tenía campo la mujer lo echó porque se hizo el vivo, no sé qué, le metió los cuernos, lo echó, ahora está trabajando de empleado administrativo, el campo lo tiene, pero bueno, saquen la cuenta. Los dos tipos opinando en un seminario, la Bolsa de Cereales, la Bolsa de Comercio Rosario, la Cámara de Diputados, opinando a favor del canal Punta Indio contra el canal Magdalena, diciendo que es un delirio el canal Magdalena. ¿Ustedes entienden eso? ¿Se dan cuenta que algún problema grave tenemos? Bueno, nada. Contá lo que es el canal Magdalena, pero vos mucho no sabes. Mire, nosotros vamos por el Punta Indio. Es 155 millas náuticas más largo, es 50 metros más angosto que el Magdalena, es donde se produce el 65% de los atascos de los barcos. Usted sabe que el atasco de un barco es carísimo.
Barco parado no hace flete porque hay que garparlo, son 20, 30, 50 mil dólares por día de multa. ¿No? ¿Está claro? Entonces, vamos por el Punta Indio, que es más caro dragarlo y que es un canal contracorriente. Y va a Montevideo. Y va a Montevideo. Va a Montevideo. Y de Montevideo, los barcos salen acá con el 60% de la carga, porque no le da la profundidad. Van a Montevideo y de Montevideo vuelven a Quequén, en donde completa la carga. Pero estos tipos son unos genios del mal. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Y que te lo cuenta este dirigente radical de Necochea. ¿Qué lo hacen? Ustedes ven que cuando se dan las cotizaciones, todas las cotizaciones que dicen Puerto de Quequén, Necochea vale 5 o 10 dólares menos la tonelada del cereal. Le pagan menos a todo eso, que esos son entre 200 y 250 millones de dólares al año que se ahorran con eso, y con eso se pagan ese sobreflete hasta Montevideo con el 60% de la carga. El resto me lo cargan a mí, a Omar, a Alberto, a todo lo que... ¿Se entiende? A Cardini, bueno, a todo eso se lo cargan. Y los tipos salen cero. Y encima los premiamos, nos parece que son héroes. Yo por lo menos que los puteen, qué sé yo. Por lo menos. El Magdalena que va por... Bueno, el Magdalena va directo. Todo por la Argentina, es más barato, más moto, más cerca, tiene todas las ventajas que se... Te digo una cosa, la hidrovía, que se llamó licitación ayer, en la hidrovía estamos pagando 4 dólares 40 la tonelada. Estamos pagando el 100% más de lo que se cobra un peaje por el mismo trabajo en cualquier otra parte del mundo. O sea, vamos por el camino más largo y pagamos el 100% más de peaje. Esa es la Argentina. Mirá los paraguayos, ¿cuántos buques tienen? Ninguno. Ah, bueno. Quieren entrar los barcos del ultramar hasta acá. Eso no lo puedo. Bueno, esos son los 44 pies que vienen ahora, en la licitación. Pero, Es un ecocidio. Voy a hacer unas preguntas, Pedro. Métale, compañero. La chamarrita no existe más. Bueno, tan franca retirada. Tan franca retirada. Y yo creo que es el único instrumento que más o menos en algún momento va a haber que tratar de recrear de alguna manera, no sé cómo, pero es como decía Pino. Pino siempre decía, si se pudo, se puede. Si pudimos hacerla, en algún momento vamos a tener que volver a hacerla, pero hace falta un ciclo político. Mira, cambiar la matriz de producción de alimentos en la República Argentina o en cualquier país del mundo te lleva 10 años. Porque hay cuestiones políticas y hay cuestiones biológicas. No hay una vaca de izquierda que te para 5 terneros y te lo engorde en un año, ni una de derecha que te para 10 y que te lo engorde en 5. No, todas tienen un ternero, el ciclo ganadero son 4 años, y después tenés que tener una política de cierta continuidad. Perón, estoy haciendo memoria, Perón tuvo una política extraordinaria, porque todas estas medidas antilatifundarias, Perón las ponía muy vinculadas con la producción de cercanía. Entonces sacó una tarifa justicialista para la leche, porque el peronismo tenía un concepto de que la defensa nacional estaba vinculada con la alimentación y con la alfabetización. O sea, porque vos hoy lo ves, hoy en la guerra, lo ves, un pibe malnutrido que no puede manejar ningún instrumento tecnológico porque no le da la cabeza, porque no fue bien alimentado, es una debilidad intrínseca en la defensa, irremontable hoy, que tener drones, que tener todo, que manejar por todos lados. Entonces él decía que ahí y en la alfabetización, por eso larga la universidad tecnológica, larga la enseñanza universitaria gratuita y el tema del consumo de cercanía, que los alimentos no viajaran. Él es el que inventa la chacramita, el consumo de cercanía, por eso les propia a los Pereira y Iraola. No puede ser que acá, pegado a Buenos Aires, tengan 4 vacas y la use para pasar los fines de semana. Y expropió el Parque Pereira y Iraola. Y en eso él le dio mucha pelota al tema de los alimentos. Y hace una política alimentaria que es extraordinaria. Primero hace el Ministerio de Salud. Después del Ministerio de Salud hace el primer programa alimentario en 1946, el Negro Carrillo, el que lo arma, y va Perón y habla. Y Perón dice una cosa extraordinaria. Perón dice, bueno, todas las dificultades, yo lo estoy citando en memoria, todas las dificultades alimentarias que hay, esto y todo lo demás, dice, pero el criterio de la política alimentaria del peronismo es que todo el mundo tenga una mandarina o una naranja para comer. Ese ejemplo me acuerdo bien. Una mandarina o una naranja. Ahora, ¿cuál es el secreto? Que nadie en el mundo, por más poderoso que sea,
puede arrebatarle a ese chico o a esa madre la mandarina y la naranja. ¿Se entiende? No es solo dársela, sino que garantizar que nadie se la va a sacar de la boca, que fue lo que nos pasó después. Que fue lo que nos pasó después, que la gente, y usted ve todo el tema de la insatisfacción democrática que hay en Argentina, y el resultado de las elecciones está directamente vinculado con la canasta familiar. Directamente vinculado. Cuando nosotros perdimos la elección en medio término con Alberto, se había derrumbado, o sea, yo tenía los números, no los tengo acá, pero teníamos los números, suponete, la lechuga en los 2 últimos años de Alberto había aumentado el 1200% y el dólar blue el 500%. Fíjese la relación, ¿no? Y los salarios habían aumentado nada. Con lo cual, evidentemente, es difícil que después te vuelvan a votar. Todos somos vicentinos. Claro, sí, todos. Bueno. Pero ¿puede explicar brevemente el tema de la carne, que ahora ya no vamos a poder comer más carne? Mirá, el tema de la carne, ese fue un debate también en la política del 73 al 75. Perón le puso, yo me acuerdo, el Beto se le acordaba mejor que yo, el Nito Boco le decía, qué pasable comimos la oligarquía. ¿Te acordás? El precio de la carne que estaba barato porque había un control sobre el precio de la carne. Había la Junta Nacional de Carne tomó algunas disposiciones que esto nos volvieron atrás totalmente. Una de las disposiciones que tomó Perón fue prohibir la exportación de ganado en pie. Hasta el 74 hasta el 73 se podía exportar el ganado en pie a los países limítrofes y al Perú. Perón prohibió eso. Prohibió. Milei abrió eso. Exportar ganado en pie es volverlo a la vaquería. Ganado en pie exporta Uruguay. Y yo los quiero, hay algunos uruguayos acá, porque yo los quiero muchísimo, los uruguayos son toda buena gente. Es un país fallido. Es un país que ajusta su población, tiene el 30% de su población fuera de Uruguay. Venezuela tiene el 17%, y fíjate el quilombo que es, pero Uruguay tiene el 19% y tiene el 30%. Hay uruguayos por todos lados. ¿Por qué? Porque no hay ninguna preocupación por generar laburo. Entonces ellos exportan ganado en pie. Y vos exportás un ganado en pie. Cada kilo bajaste para abajo la cadena, genera 50, 60 puestos de trabajo, directo e indirecto en el frigorífico. Entre el que te embarca, entre el que te cuerea, el que saca la tripa, el que saca el cuero, la curtiembre, el que te lo transporta, el que te lo lleva al supermercado, el exportador, el matarife. Son cientos de puestos de trabajo que vos tenés. ¿Me entendés? Si vos lo dejás portar en pie, todo ese puesto de trabajo se va todo para afuera. Uruguay podés portar tranquilamente todo lo que querés. Y Argentina hoy también. Hoy también podés exportar ganado en pie. Y van a empezar a exportar ganado en pie cuando la relación del dólar le dé. Van a empezar a mandar los novillos para Uruguay o para Paraguay. Y nosotros eso lo vamos a repercutir acá adentro. ¿Por qué? Porque no hay ningún organismo que medie entre la demanda internacional y la demanda nacional. Eso era la Junta Nacional de Grano. Ese era el control de precios que hacía la Junta que le explicaba de Perón. O sea, ¿qué hacía? Intermediaba. Y además en ese momento teníamos 12 frigoríficos en manos del Estado, La Negra, La Cap, Huanquero, el Martín Fierro, 12 frigoríficos. Entonces compraban, vendían, intervenían en el mercado de carne para garantizar que el productor cobrara y el consumidor tuviera una carne accesible. Eso desapareció. Intentamos hacer algo con Julián, que intentó hacer algo con los 7 cortes populares, que no se podía exportar asado, todo eso lo demás, y que dio resultados. Dio resultados, ¿por qué? Porque vos en Argentina, cuando exportás más del 10, el 12% de la exportación supera el 10, el 12%, las carnes se te disparan. Matemático. Hoy estamos en el 30% de la producción exportando la carne. Con un negocio que han armado con los Estados Unidos que es extraordinario. Porque acá son hijos de puta con todas las letras, pero bien, no solo los pueblos. Con Estados Unidos firmamos un convenio por 100.000 toneladas. ¿No? Teníamos 20, van 100.000. Cada tonelada que entra a Estados Unidos, sin aranceles por ese convenio, son entre 2.500 y 3.000 dólares por tonelada que se quedan en los frigoríficos. Saquen 100.000 por 3.000. Vamos a hacer un cuenta redonda. Son 300 palitos verdes. Que eso no va a parar a ningún lado. Va al balance del frigorífico. Va al balance del SUI, de los frigoríficos.
Ahora bien, nosotros le vendemos 100.000 y ellos nos importan 80.000. Con lo cual quedamos las mismas 20.000 que teníamos antes. Con el agravante, que ellos, ¿de qué nos van a vender a nosotros? No nos van a vender media red, nos van a vender corte. Valor agregado. Nos van a vender corte, nos van a vender grasa, nos van a vender, que siempre lo vendieron. Nosotros cuando teníamos la carnicería, todas las achuras que comprábamos eran todas achuras norteamericanas, que venían de Estados Unidos, pues acá la mayoría de la achura que se consume es importada, que es colesterol puro, imagínate, le dan jeringa que da miedo. Así que eso va a sostener la carne cara, muy cara, y mala guerra, que va a tener un impacto en el precio de los alimentos muy importante. Nosotros tuvimos el último mes 6% de aumento en la canasta básica familiar, en la canasta básica alimentaria, 6 puntos de inflación. Así que imagínense que eso, olvídense de comer un asado. Si no tienen la plata. Hay que colgar el cuero a la Sí. Y va a ser la excusa que va a tener mi ley para no poder controlar la inflación. Claro, va a decir que es culpa de la guerra. Claro, culpa de la guerra, Culpa de la culpa de un guerra. factor externo. Mire, el mundo se ha descajetado de verdad. Hoy acaba de cantar el cero BlackRock. ¿No devuelve BlackRock? Dijo, no va, es un corralito. BlackRock Está avisando a los bancos que hizo un corralito. A ver, acá hay quilombo, pero en el mundo lo sabemos a dónde va a salir. Por eso es tan importante una cosa hoy. Y creo que estamos perdiendo por goleada ahí. Es tan importante conservar los recursos naturales, que no nos roben los recursos naturales. Porque los recursos naturales, en el caso de que algún día recuperemos el gobierno, es lo que nos va a permitir reindustrializar este país y en el mientras tanto, utilizando y explotándolo como corresponde, poderle distribuir un poco de bienestar a la gente. Porque han hecho mierda todo. Entonces, ¿cómo vas a salir si encima vos querés echar mano al petróleo o no lo tenés? ¿Querés echar mano al...? Y otro problema grave que la Argentina tiene que discutir, que lo hablábamos con Ariel recién, es el tema de la Constitución. El problema del Pacto de Olivos. Esa es la clave y la madre de todas nuestras desgracias. Eso, haberle transferido el subsuelo a las provincias, es el más grave error estratégico que cometimos como país. Porque detrás del voto traidor, este voto que se va, ¿por qué los gobernadores se hacen los guapos? Se hacen los guapos y pueden romper cualquier cosa. Porque están empoderados por las mineras, por las grandes compañías, porque el petróleo... A ver, hoy estábamos hablando, no le cerraban los números a Ignacio Torres en Chubuca, aumentó el petróleo y ya las regalías ya le cierran los números, ya como... O sea, si nosotros no damos vuelta a eso, mire, la Argentina... hubo un gran debate en el año 1928. Alonso Baldrich se batió a duelo con Benjamín Viñafañe. ¿Cuál era el debate? Benjamín Viñafañe era el gobernador radical de Jujuy y quería que el subsuelo pase a la provincia porque estaba Exxon empezando a explotar el petróleo ahí en... Y Alonso Baldrich, hombre de Mosconi y de YPF, en un debate público, terminan en un duelo. Se baten al duelo. Por el propiedad del subsuelo. Fue un debate parlamentario. Que lo llevó adelante Jorge Raúl Rodríguez. Un rosarino, hincha de Newell, quedamos algunos todavía. Y fue el primero que hizo la primera ruta pavimentada de la provincia, la de Rosario a Casilda, la hizo Jorge Raúl Rodríguez, fue vicepresidente de la Cámara de Diputados de Irigoyen. Pero eso fue transversal, no es que estaban todos los radicales de un lado, todos los socialistas del otro. No, había radicales y socialistas a favor de que el subsuelo sea de la nación y había otros que estaban a favor de que se pase a las provincias. Ese debate lo ganamos. El subsuelo quedó en manos de la nación. Y eso fue clave. ¿Hasta cuándo? Hasta 1994, con el Pacto de Olivos. El acuerdo de Alfonsín y Menem fue tremendo para la soberanía argentina y para la integridad argentina. Hoy la Argentina en este proceso tiene serias probabilidades de salir con varias Argentinas. Ya está, de hecho.
De hecho, ya está. Falta hay una Argentina del litio, una Argentina del petróleo, una Argentina de la soja. Fíjense que los diputados votan lo que quieren, los senadores votan lo que quieren. No hay más proyecto nacional, no hay más. La única que vertebraba todo eso y que tenía un proyecto nacional y que generaba y concitaba adhesiones, la metieron en cana. Entonces hay que ver la integridad del proceso. Yo creo que el 15 de junio en Argentina hubo un golpe de Estado con todas las letras, pero que muchos compañeros están más preocupados por mirar qué lugar en las listas van a tener que en denunciar lo que pasó. Este país no se puede gobernar, no lo va a gobernar ni Kicillof, ni Quintela, ni nadie, si no se cambia el Poder Judicial y la estructura del Poder Judicial, que es la que está gobernando el país. Hoy se dieron el gusto de ponerlo a Maíquez. Escuchame. Y al otro que... Es una cosa que los tipos están... Es una revolución, se están dando todos los gustos. Entonces, ¿cómo va a gobernar vos? A ver, vamos a suponer que Kicillof ganó la elección, vamos, sacamos la ley, nacionalizamos el litio. Te lo judicializan y te lo tumba la corte. Y si no te sale un juez, como salió con la ley de medios, salió un juez, el de Córdoba, que fue un viejo choto, y lo tenían abonado, y sacaba un amparo, y te la paraban. No se puede gobernar este país así. Es ingobernable, a no ser que haya una revolución o alguna cosa. A no ser que aparezca un Perón, de nuevo. ¿Cuál es tu punto? Vote a Pedro Peretti presidente.